Capítulo 12. Libro de Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Quiero que leamos y luego nos sentamos. Libro de Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Libro de Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Vamos a leer la palabra del Señor de esta manera. Si ya lo tiene, diga un amén. Muy bien, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: aguantamos. ¿Qué ven? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Pueden leer? ¿Le damos? ¿Sí o no? Vamos a darle. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondiendo sabiamente, le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Muy bien, ocupe su lugar, por favor, siéntese. ¿Cómo se llama la serie que arrancamos? ¿Cómo se llama? Prioridades. ¿Cuántos despertaron temprano hoy? La verdad. ¿Cuántos de los que están aquí lo primero que hicieron fue orar? Levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí lo primero que hicimos fue prender el televisor? ¿Soy el único pecador? ¿O qué fue lo primero que hizo? Si no oró y no prendió la tele, ¿qué fue lo primero que hizo? Muy bien. Hoy por la mañana, porque sabía o había leído ayer, ¿verdad? Ahorita están los centros, los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, ¿ah? Y hoy por la mañana había una agenda muy buena de atletismo, dos competiciones que siempre me gusta ver y seguir. Que, bueno, en el caso de hoy fue la medio maratón y la marcha de 20 kilómetros. El primero fue la medio maratón. El maratón son 42 kilómetros y feria, y la medio maratón, bueno, pues son, ¿verdad?, 21 kilómetros y 900 metros, algo así. Y me pone las fotos de esos cuates. ¿Alguien sabe cómo se llama este cuate? Pero si le pongo un galán de telenovela así, ¿verdad? Gatorno van a decir. Este cuate se llama Juan Luis Barrios. Es Juan Luis Barrios Hernández es un atleta
Voy a leer un poquito de él. Dice, sus especialidades son las carreras de larga distancia en las modalidades 1500 metros, 5000, 10,000 metros y en esta ocasión, participó en el medio maratón. Posee el récord mexicano de los 5000 metros en pista, 13 minutos con 24 segundos y es el mejor fondista mexicano actualmente. ¿Sí? Este amigo, Juan Luis Barrios, el día de hoy obtuvo el tercer lugar en la medio maratón. No todo es fútbol, ¿verdad? No todo es fútbol, no todo es Hay atletas mexicanos de alto rendimiento y que dan buenos resultados. Uno de ellos es Juan Luis Barrios. Hoy por la mañana, ¿verdad? Pudo cruzar la línea de meta, tercer lugar, corriendo, ¿verdad? Medio maratón, usted dirá, tercer lugar, pero corra usted 21 kilómetros. ¿Sí? Así que como buenos mexicanos, ¿verdad? Pues debemos alegrarnos. Desde aquí. No nos escuchan, pero desde aquí, ¿qué le parece que si les aplaudimos a este atleta? A menos que usted sea gabacho, con ojos azules, pelo rubio, así chino. Somos. ¿Y me pones la otra foto? La otra es de una mujer. ¿Sí está? Es ella. Ok. Juan Luis Barrios, Margarita Hernández. Margarita Hernández. Sí, ella también fue la competencia de medio maratón de mujeres y ella ganó, ella entró en el segundo lugar. A las 6 de la mañana arrancó esta competencia, le dieron con todo, así que Juan Luis Barrios, tercer lugar, Margarita Hernández, segundo lugar. Estaba leyendo un poco de su historia y de su ficha técnica y personal. Esta mujer, Juan Luis Barrios tiene 40 años. Y esta mujer ahí le anda cerca, como en 37, 36, 37 años. Pero me llamó la atención, ¿usted sabe cuánto mide esta mujer? Mide 1.50, está bien alta, ¿va? Mide 1.50. Su perfil, su físico no le da o no cubre los requisitos para hacer la hazaña que hoy hizo. O sea, físicamente ella no está dotada para ser una competidora fondista y de alto rendimiento y con estos alcances. Porque a veces nosotros decimos, ¿verdad? No, es que yo no nací para esto, es que yo no puedo, yo no tengo la habilidad. Pues esta mujer, 1.50, por ahí está de los 50 y tantos kilos, ¿sí? Pero ha logrado grandes hazañas. Y ahorita antes de quitarnos igual, ya no me quité de la casa antes porque tenía que terminar de ver, me dijo Dios, termina de ver la competencia. No, me encanta. Estaba la marcha de los 20 kilómetros, hombres y mujeres, y ahí le va. Ya no pude mandar la foto, era por cuestión de los tiempos, pero en la rama varonil, 2 hombres de nombre José Doctor y Noel Chama llegaron en primer y tercer lugar. Los mexicanos, aplauden. Primer y tercer lugar, hicieron el 1:3, 20 kilómetros dándole. Hay mexicanos. Y la mexicana Alejandra Ortega llegó en primer lugar de la marcha femenil de 20 kilómetros.
Mientras que usted y yo comíamos nuestra torta de cochinita, nuestros sopes y nuestras enmoladas, ellos estaban dándole, persiguiendo, no es que sea mal, ¿verdad? Ellos estaban en competencia, nosotros no, nosotros teníamos derecho a desayunar. Pero a lo que voy es que, ¿cómo? Y hay una pregunta que yo me hice, y dice, ¿qué es lo que provoca que estos atletas puedan estar en los primeros lugares? ¿Por qué ellos sí pueden y otros no pueden? Ya vio a los futbolistas, les hacen así, dan vueltas, se caen, dan maroma. Y luego, hoy la televisión, ahora les enfocan la supuesta patada, ni les pegan, ¿verdad? Pero ¿por qué unos sí logran metas y otros no? ¿Cuál es el secreto? ¿Será que estos atletas son súper atletas que nacieron con un sello en su vida y el destino los marcó y dijo, ellos, a diferencia de todos los 150 millones de mexicanos, estos 4 atletas, 5 atletas, vienen dotados de una manera súper especial? ¿Será que así fue? De los que estamos aquí, cuando escuchamos este tipo de noticias o cuando vemos, de los que estamos aquí, honestamente, ¿quién de ustedes en algún momento pensó en su vida que hubiese sido un buen atleta, un buen competidor, una buena gimnasta, por ejemplo, un buen boxeador, un buen luchador, un buen futbolista, un buen beisbolista? ¿Quién de los que están acá algún día pensaste que si te hubieses dedicado un poquito más lo hubieses logrado? Levante la mano. ¿Quién de ustedes? Así cuando... Sí, yo cuando veo la marcha de los 20 kilómetros era como que mi sueño, pero me daba mucho sueño. Yo prefería levantarme a las 11 de la mañana y estos cuantos diferentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca que estos atletas puedan estar en los primeros lugares? No sé si copiamos ahí la respuesta, no. Es una pregunta. ¿Qué es lo que provoca que estos atletas puedan estar en los primeros lugares? Ahí va la respuesta desde mi punto de vista. Y usted puede también tener allá. No. Ahí va, escuche. Dice, yo puse pueden existir muchos factores. Pueden existir, ¿cuántos? Muchos factores. Pero sin duda, alguno de estos factores es tener en claro el orden de sus prioridades. ¿Qué es lo que hace que un atleta pueda desarrollar mayor capacidad que otro? Son muchos factores. Entrenamiento, a lo mejor la gente que lo arropa, alimentación, ¿qué más? Hoy, ¿verdad? El atleta tiene equipo, tiene sus nutriólogos, tiene sus psicólogos, sus terapeutas, masajes. Pero uno de esos muchos factores que llevan a un atleta a poder destacar es tener en claro el orden de sus prioridades. Diga conmigo, tener en claro el orden de las prioridades. Y eso mismo que lleva a estos atletas a tener estos lugares son los mismos factores que nos van a ayudar a nosotros para poder desarrollarnos y obtener las mejores cosas en la vida. Y por supuesto también en nuestra relación con Dios, que es el orden de nuestras prioridades. Repítalo otra vez, el orden de mis prioridades. Por eso yo le preguntaba hace un momento, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se despierta? Necesitamos establecer
el orden de nuestras prioridades. Porque cuando tú y yo no tenemos prioridades, nuestra vida es un desorden. Hacemos lo primero que se nos viene a la mano, tomamos decisiones a la puro, ahora sí, a puras corazonadas. Es que me late que sí, creo que en esta ocasión así debe de hacer, y no tenemos una estructura que nos ayude a desarrollarnos y a construir una plataforma lo suficientemente sólida para alcanzar mejores objetivos. Y es por ello que muchos de nosotros vivimos como que frustrados, como que enojados con la vida. ¿Por qué uno sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué el vecino sí? ¿Por qué yo no? Y te vas a dar cuenta que muchas de esas razones tienen que ver con las prioridades que se tienen establecidas. Sin duda alguna, estos amigos se han comprometido más de otros, y yo siempre pienso que hay gente mayor capacitada, con mayor madera, con mayor perfil, con mayores posibilidades, pero no se comprometieron y no establecieron sus prioridades. ¿Han escuchado la canción de la liebre y de la tortuga Constanza? ¿Qué le pasó a la liebre? ¿Y por qué ganó la tortuga Constanza? Le dio. Lo único que podía hacer ella es darle. Y el otro dijo, ¿verdad? Me sobra tiempo, soy más rápido que la tortuga. Ja, ja, ja. Se durmió en sus laureles, y cuando dice la canción que cuando despertó, ya la tortuga estaba pasando la meta, ¿verdad? Muchos de nosotros no hemos logrado lo que quisiéramos porque no hemos establecido bien el orden de nuestras prioridades. Y quiero definir lo que es prioridad. Ayúdame. Prioridad. Lea conmigo, dice 1, 2, 3, dice, la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa. Aguánteme. La prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto a otra cosa. Es decir, que lo que tú tienes hoy presente, cuando existe una prioridad, tienes que entender que antes de esto, que para lo que tú estás viendo hoy, puede existir algo antes. ¿Sí? Ya que sea en tiempo o en orden, aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra ¿qué? ¿Se encuentra qué? En comparación con otras personas o cosas. Es decir, cuando hablamos de prioridad, estamos entendiendo aquellas cosas que deben de ser primero en comparación con otras personas o cosas. Diga fuerte, prioridad. ¿Cuál es su prioridad al despertar? ¿Cuál es tu prioridad en tu casa? ¿Cuál es la prioridad de la gente que tú amas? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Por eso esta serie va a ser súper interesante, porque nos va a ayudar, nos va a instruir y nos va a dar la posibilidad de que si en tu vida tú no tienes una estructura de prioridades, la hagas. No importa qué edad tengas. Si toda nuestra vida ha sido un caos y un desorden, podemos recomponer el camino. Y los que son más jóvenes de edad, aprovechen esta serie para poder establecer sus prioridades y les va a dar resultados. Les va a dar resultados. Entonces, la prioridad dice que hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden, aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra. ¿Se encuentra qué? Que se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas.
Ojalá que lo primero sea tu casa y tu familia. Ojalá que lo primero sea bendecir tu casa y tu familia. Y esta tarde vamos a hablar sobre una primera prioridad que es Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Regresamos al libro de Marcos, capítulo 12. (28) ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? El lugar que ocupe Dios en tu vida se va a ver reflejado en cómo te miras, en cómo te ves, en cómo enfrentas las cosas. Mira, quiero destacar algunas características importantes en esta lectura. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Quién le preguntó a Jesús? Según la Escritura, ¿quién le hizo esta pregunta a Jesús? ¿Un qué? ¿Un escriba era un ignorante? No, un escriba era alguien que había aprendido, es alguien importante, es más, tenía una posición social importante, tenía una posición religiosa importante, tenía una religión económica también importante, es decir, era alguien importante, ¿sí? Y le hace Jesús una pregunta y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Significa que ninguno de nosotros, hermanos, de los que hoy estamos aquí, podemos negar o podemos decir, yo no sé nada de Dios. Todos, de alguna manera y en alguna instancia, tenemos el conocimiento de quién es Dios, de qué hace Dios. Y sabemos que Él es el único, o las respuestas que Dios tiene son las necesarias y las importantes para nosotros. Este escriba conocía las Escrituras, conocía los mandamientos, conocía todo el Antiguo Testamento, pero fue a Jesús y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él lo sabía porque en los versículos siguientes dice, bien has dicho. Señor, es cierto, porque ahí está escrito. Mire, la mayoría de las personas, cuando enfrentamos una situación crítica, sabemos qué hacer. ¿Sí o no? Lo único que nos falta es la decisión para hacerlo. Y a veces buscamos la respuesta que queremos escuchar. No voy con mi mamá porque sé que mi mamá me va a decir lo que no quiero escuchar. Uno de los escribas, Jesús le respondió, el verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí quiero destacar dos cosas. En el verso 29 quiero destacar dos cosas. Le dijo Jesús, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Diga conmigo, el Señor. Fuerte, el Señor. ¿Dios quién es para nosotros entonces? El Señor. El Señor. Cuando hablamos de hacer de Dios nuestra prioridad, escucha, no es algo que la iglesia quiere imponerte, no es algo que Visión Global quiera obligarte, no es algo que la religión o no sé, la estructura religiosa quiera decirte, es que Dios tiene que ser tu prioridad y ni modos lo tengo que hacer, no, sino que el mismo mandato nos da las razones suficientes por qué nosotros debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Y la primera razón es la que dice, Él es nuestro ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Señor.
El Salmo 100 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, tú y yo somos creación de Dios, ¿sí o no? Yo he dicho esto, la ciencia ha avanzado mucho, la genética ha desarrollado mucho, se ha logrado, ¿verdad?, hacer combinaciones de razas entre animales, incluso se ha logrado dar vida desde la genética en el reino animal irracional. ¿Cómo se llama la ovejita que nació? No me acuerdo. Que fue producto de la genética. ¡Plac! Hoy está tratando la ciencia de traer a la vida aquellas especies que ya son extintas. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra subsistencia, para la cadena alimenticia, y yo creo que en algún momento lo pueden lograr. Pero algo que la ciencia no ha logrado, y estoy seguro que no lo logrará hasta el tiempo en que la iglesia sea arrebatada, es el crear un ser humano y darle vida. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la vida únicamente viene de Dios y es un regalo de Dios. Dice Génesis, y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. La vida viene de Dios. No viene de la ciencia, la ciencia lo único que ha hecho es comprobar lo que las escrituras dicen. Por muchos años se creyó que la ciencia atacaba a la iglesia y atacaba la enseñanza de la iglesia y atacaba la doctrina de la iglesia. Con el paso del tiempo se ha demostrado que lo único que ha hecho la ciencia es confirmar que todo lo que la Biblia dice es verdad, es cierto, y cada palabra ya escrita tiene un sustento. Todo. La historia, la geografía, los eventos que la Biblia narra, la ciencia ha demostrado que es cierto. Y una de las cosas fundamentales es el origen de la vida. El origen de la vida. Y la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por lo tanto, dice, Él es nuestro Señor. Tú y yo debemos hacer a Dios y poner a Dios antes que cualquier otra cosa o cualquier otra persona según la definición. El primero en mi vida debe de ser Dios. Mi primer pensamiento por la mañana debería de ser ¿quién? Dios. Mi pensamiento al momento de salir de casa debería de ser Dios. Mi pensamiento al volver a casa después de la jornada laboral debería de ser Dios. Mi último pensamiento antes de quedarme dormido profundamente debería de ser en conexión con Dios. Pero en la práctica, la gran mayoría de nosotros no lo hacemos. Y voy a decir una frase trillada, pero tiene mucha realidad, o es real. Por eso nos va como nos va. Y por eso la vida estamos viviéndola como nos está tocando viviéndola. Dice, hoy Israel, Jehová, el Señor, nuestro Dios. El Señor, nuestro Dios. Iglesia, los que hoy estamos aquí, esta mañana yo quiero invitarte a que hagas de Dios tu prioridad. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿O quién es más importante para usted? Todo lo que existe. Ayúdame con una lectura bíblica, libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Verso 15, 16 y 17. Muy bien, dice, lea conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas, incluyéndonos nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lea conmigo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y por medio de Él y por medio de Él y levanta tu mano derecha y di, yo soy creación de Dios. Fui creado por medio de Él y para Él. Dale un aplauso a Dios. Para todos aquellos que dicen, ¿por qué le tengo que dar el primer lugar a Dios? La respuesta es esta, porque Él es tu Señor, Él es tu Creador, por Él vives, por Él existes. Fuiste creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Léalo fuerte conmigo. 1, 2, 3 dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué? ¿En Él qué? ¿Cómo se entiende esta última frase? Todas las cosas en Él. ¿Qué significa esto? Todas las cosas, ya dijo el verso 16, sean principados, tronos, visibles o invisibles, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y todas esas cosas por medio de Él que subsisten. ¿Qué significa la palabra subsistir? ¿Qué significa subsistir? Que existen, pero la palabra subsistir significa que existe, pero dependiendo de algo más. Su existencia depende de la conexión de algo más. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Significa que todo el universo, todo lo creado, si se desprende de Dios, deja de existir. Tú y yo nos desconectamos del Señor, fracasamos, morimos, moralmente, éticamente, espiritualmente, familiarmente. Nuestros pensamientos mueren, nuestras emociones mueren, todo muere. Físicamente a lo mejor estás aquí, pero echa un vistazo a tu interior. ¿Cómo están tus pensamientos? Si pudiéramos meter una radiografía a tu pensamiento, ¿qué habría ahí? ¿Vida o muerte? Si pudiéramos radiografiar tu corazón y ver tus emociones, ¿qué habría en tu interior? ¿Vida o muerte? Y cuando hablo de pensamientos, me refiero que muchas veces en nosotros hay pensamientos de maldad, de corrupción, pensamientos que nos llevan a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con otra fuente que no es Dios. Y cuando tú te has conectado con otra fuente que no es Dios, es porque esa otra fuente se ha convertido en tu prioridad. En tu prioridad. Proverbios 4:23 dice, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Prioridad dice que es primero que cualquier cosa o que cualquier persona. ¿Cómo se ve en la práctica esto? Cuando tú pierdes algo, cuando tú, no sé, una posibilidad, una oportunidad, ¿cómo te pones? Voy a dar este ejemplo que nos pasa mucho en casa. Comiendo, lavando o lo que sea, ¡prum! Se cae un plato, ¡pac! Y se rompe. Tu hijo lo rompió, lo botó por descuido, porque es travieso, porque le dijiste no corras, porque le dijiste ten cuidado y no lo atendió y lo terminó rompiendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la verdad,
le pegamos a nuestros hijos por un plato? La verdad. Y en ese momento justificamos el hecho de que es que te lo dije, es que eres un terco. Está bien, desde ese punto de vista está bien. Pero ahora, ¿cuál es tu prioridad? ¿A qué le estamos dando más valor? ¿A un plato o al corazón de nuestros hijos? Se puede romper la vajilla y tú vas al súper y te la compras. Pero lo que provocamos en el corazón de nuestros hijos jamás lo vamos a borrar. ¿Por qué? Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Oye Israel, el Señor. Volvamos a Marcos 12:28. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son? Uno. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. Ese es el nombre de nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos esto, se te va a simplificar la vida. ¿Cuántas veces andas buscando respuestas y tocando puertas por otros lados? ¿No te ha pasado que has intentado por todos lados tratando de evadir a Dios o tratar de evadir un consejo que ya sabías de antemano y al final tienes que regresar ahí? Y dices, ¿cuánto tiempo perdí buscando otras alternativas cuando la buena era esta? Amemos a Dios. Por eso es que debemos hacer de Dios nuestra prioridad, porque si no estamos en Él, dejamos de existir. Repito, físicamente puedes estar aquí, pero internamente has muerto, hemos muerto. En muchos de nosotros no hay pensamientos de vida, no hay pensamientos de querer hacer las cosas. En muchos de nuestros corazones solamente hay amargura, hay tristeza, hay, como decimos, ¿verdad? Hay malas ondas y solamente fluimos en ese sentido. Pero Dios quiera que esta mañana, en los próximos minutos, tú puedas decirle, Señor, quiero que tú seas el número uno en mi vida. Si Dios es el número uno en tu vida, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Verso 30, Lucas 12:30. Y el Señor sigue hablando y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el ¿qué? Este es el ¿qué? Principal mandamiento. Cuando se habla de principal, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es el más importante. Hay otros que tienen su grado de relevancia, pero lo más importante es esto. Si alguien se quiere casar, ¿qué es lo más importante? Pues el novio o la novia, ¿no? Ya lo demás. Jesús dijo, este es el principal mandamiento. Vuelve a leer conmigo, dice, 1, 2, 3, dice. Fuerte, y amarás. Si tenemos la lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice la Reina Valera, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Luego, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Después de eso, ¿qué nos queda? Nada. Mira cómo dice la lenguaje actual. Dice 1, 2, 3. Ama a tu Dios. ¿Amamos a Dios de esa manera? Todo lo que pensamos.
todo lo que somos y todo lo que valemos. Así amamos a Dios. Así amamos a Dios. De esa manera amamos a Dios. Siempre he dicho estas comparaciones. Hemos estado jugando fútbol a mediodía. Nos hemos desvelado por una buena película, ¿sí o no? Nos hemos ido a la playa a medianoche, ¿sí o no? Por ir a donde quieras, y no es que esté mal, no es que esté mal. Lo malo es que tú no ames a Dios de la misma manera, con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma pasión. Ahí radica el error de nosotros. Tú te puedes ir a la playa, te puedes ir al paseo, te puedes ir a donde quiera, está bien. Pero lo que Dios espera es que al menos tú y yo le amemos con la misma intención con la que hacemos aquello. ¿Quién llega tarde a una película de cine? ¿Quién llega tarde? Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Amemos al Señor de esta forma y de esta manera. Quiero ir cerrando. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Qué prioridad es Él? ¿Ha escuchado la frase, lo bailado, nadie me lo quita? ¿Quién lo ha dicho en alguna ocasión? Levante su mano derecha. Nada más no me cuente qué es lo que hizo, ¿ah? Pero lo bailado, qué rico. ¿Ha visto aquellos que la espalda la traen toda hinchada por el sol de la playa y ay, pero qué rico estuvo el agua, dicen, ¿ah? ¿Y volverías a ir? Sí, dicen. Decía Samuel hace un rato, la iglesia tiene mucho trabajo por hacer. Te esperamos aquí en el trabajo. Te esperamos en casa. 3 invitaciones. Los que lo están haciendo, continúa haciéndolo. Por eso Dios te bendice como lo hace. Él renueva tus fuerzas y Él te da impulso para adelante. 2, los que lo estaban haciendo, pero lo dejaste de hacer. ¿Por qué hoy sí pones excusas? ¿Por qué hoy sí cuesta? ¿Por qué hoy? Porque ya pusiste otras prioridades. A lo mejor justificadamente o no. Por eso dice el Señor, con todo tu corazón, con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que tienes, ámalo. ¿Por qué? Porque cuando surge algo, un problema, una situación, entonces ahora ya no puedo. Entonces ahora ya no. Oye, pero ayer sí lo hiciste. Segundo llamado, los que en algún momento amases a Dios de esta manera, pero hoy no lo estás haciendo. Vuelve a amarlo con todo. Tercer llamado, los que van conociendo a Dios. Yo les invito a que amen a Dios de esa manera, por sobre todas las cosas.
no significa que vas a ser rico, millonario, que no te vas a enfermar, no significa que no vas a pasar crisis. Significa que a pesar de ello, tu mirada estará siempre en el Señor. Cuando tú aprendes esto, cuando yo le he dicho a la iglesia, erradiquemos de nuestro vocabulario la palabra desánimo. Y que cuando yo les digo, no, para mí no existe el desánimo, no es que no lo experimente. Claro que sí. Y lloro, y me quejo, y siento no poder más. Pero hay que recordar esto. Ama al Señor, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, ni lo alto, ni lo profundo te podrán separar del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, ni lo alto que es éxitos, cuando ya eres alguien, cuando tienes reconocimientos, lo profundo, cuando tal vez otros te han humillado, cuando tal vez la vida te está haciendo pasar por lo más bajo. Dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo cantábamos hace un rato. En las victorias, en las ¿qué? Derrotas. Porque nuestro Dios es el Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles. Un monte normalmente en las escrituras, cuando tú lees montes, es donde Dios se manifestó. Los mandamientos, truenos, relámpagos, temblor, fuego de Dios. Pero la historia también habla de valles, de huesos secos. Pero en lo alto y en lo bajo, Dios se manifestó. Dios se manifestó en lo alto del Sinaí, dejando la ley. Pero Dios se manifestó en el valle de huesos secos, cuando le dijo al profeta Ezequiel, profetiza y dile a estos huesos, ven, espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y dice Ezequiel, y me paré sobre el valle de los huesos secos y comencé a profetizar. Y dije, ven, espíritu, ven, sopla de los cuatro vientos. Y dice que algo sobrenatural comenzó a suceder. Había caos, muerte, huesos secos, pero Dios descendió. Cuando tú haces de Dios tu prioridad, no importa la situación que estés viviendo, en lo alto o en lo bajo, Dios seguirá siendo el primero en tu vida. Dios te va a rescatar, Dios te va a ayudar. Y si hoy estás viviendo un tiempo de valle de huesos secos, al igual que el profeta, ponte sobre esos huesos y dile, Señor, sopla sobre lo que hoy carece de vida y algo espectacular va a pasar. Último pasaje bíblico, Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. Quiero pedirles que estemos de pie. Lucas 10, 42. En la Reina Valera. La historia, Marta y María. Ese día Jesús les había dicho, yo creo que Jesús les había avisado, les había anunciado y les dijo, voy a ir a visitarlos. ¿Qué les dijo Jesús? Voy a ir a visitarlos. Llegó Jesús y dice que una de ellas siguió haciendo lo que estaba haciendo, lo que todos los días hacía. Las damas son más relacionadas con esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta? Estaba en el quehacer, ¿no?, de la casa. Pero ese día llegó Jesús. A veces tenemos una imagen de María como que ella no hacía qué hacer. También hacía qué hacer. Diga conmigo, pero ese día llegó Jesús. Porque la diferencia la marca el día en que Dios llega a nuestras vidas.
conoces la historia. Señor, dile que me ayude. Pregunta a mujeres y hombres, ¿cuándo se acaba el quehacer de la casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay platos sucios en casa? ¿Ropa sucia? ¿Piso sucio? ¿Cuarto regado? Ahora diga conmigo, pero servicio en Visión Global, solo los domingos. Ah, pero el domingo quieres lavar. Pero el domingo quieres hacer todo lo que en la semana no hiciste. Pero el domingo quieres sacar los pendientes. Está bien, por trabajo, por escuela, por lo que quieras, no pudiste hacer. Pregunta, ¿por qué tomas el día que a Dios le corresponde? Verso 42, lee conmigo, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuándo? Cuando Jesús llega. Solo una cosa es necesaria cuando Jesús llega. ¿A cuántos de los que están aquí Jesús ha llegado a su corazón? Levante su mano. Entonces solamente una cosa es necesaria. Gracias. Solo una cosa es necesaria. Él no te pide que dejes trabajo, Él no te pide que dejes escuela, Él no te pide que dejes compromisos. Él no te va a alejar de lo que tienes que hacer. Pero ese día Jesús llegó y María escogió la mejor parte. Ya estamos aquí. Vamos a darle con todo, vamos a adorar al Señor. Vamos a honrar al Señor. Yo quiero invitarte a que hagas de Dios tu prioridad. Dile a Dios en esta mañana, Señor, quiero que tú seas el primer pensamiento por la mañana. Y quiero que tú seas mi último pensamiento por la noche. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo vives con Dios? Todas las demás cosas van a ser añadidas. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Búscalo. Las cosas van a mejorar. La salud va a mejorar. Tus finanzas van a mejorar. Tu familia va a mejorar. Tu estado personal va a mejorar. Tu estado de humor va a mejorar si pones a Dios en primer lugar. Adoren a Dios.